Bueno, en esta lección vamos a utilizar el teorema de la razón para encontrar el vector de posición del centroide del triángulo ABC que tenemos en esta figura de aquí. Este va a ser el triángulo ABC. Entonces, bueno, en una lección previa ya demostramos cómo llegar al teorema de la razón, que básicamente en forma vectorial se puede expresar de esta forma. Dado un triángulo OBA, en el que ubicamos dos de los puntos del triángulo con dos vectores A y B respectivamente, nos interesa saber cuál es el vector de posición de un punto que divide al segmento AB en una proporción lambda mu. Entonces, bueno, ese punto P está ubicado con el vector P que tenemos aquí. Y el vector P entonces está dado por la relación 1 entre mu más lambda por mu por A más lambda por B. Entonces, lo que queremos hacer en este video, pues es una aplicación del teorema de la razón en el triángulo ABC que tenemos aquí. Lo primero que tenemos que definir es a qué nos referimos con el centroide del triángulo. El centroide es el punto en el cual se intersectan las rectas de este triángulo AF, CD y EB, en el que, bueno, por ejemplo, la recta AF es la recta que va desde el punto A hasta la mitad del segmento CB. Es decir, que esta recta CB está dividida en una proporción 1/2, 1/2, de tal forma que este punto divide a la mitad a CB, ¿no? Y lo mismo pasa con la recta la recta AB. El punto D divide en 1/2 y en 1/2 al segmento, y lo mismo sucede de este lado en la recta AC. De tal forma que si trazamos las rectas que unen el punto A con F, C con D y B con E, obtenemos un punto de intersección al cual se le llama centroide. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar un vector de posición que nos indique en términos de los vectores A, B y C, pues cuál es el valor del vector que ubica al punto G, que es el centroide del triángulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar el teorema de la razón para ubicar primero al vector D, es decir, el vector que va del origen al punto D que divide al segmento AB. Usando el teorema de la razón, podemos ver fácilmente que el vector D viene dado por 1 entre mu más lambda. Recordemos que mu más lambda son los parámetros que nos indican la división o la proporción en la que se dividió el segmento, es decir, 1/2, 1/2. Y bueno, si sumamos 1/2 más 1/2, pues tenemos 1, ¿cierto? Y después esto debe ser multiplicado por una proporción de los vectores de posición de los puntos que generan al segmento. Como vemos en esta figura, básicamente es lo mismo, pero con lambda y mu igual a 1/2. Entonces, aquí vamos a tener 1/2 de A más 1/2 de B. Y entonces el vector D se puede ver como 1/2 de A más B. Bien, ahora nos va a interesar utilizar el teorema de la razón para ubicar ahora un punto en la recta CD. En este caso, pues es un punto arbitrario y suponemos que ese punto divide a la recta CD en una proporción, digamos, mu, y por lo tanto del otro lado va a haber una proporción 1 menos mu, ¿cierto? Dado que evidentemente la suma de las dos proporciones tiene que ser 1, porque, bueno, por ejemplo, veamos que en el caso de A y B, 1/2 más 1/2 nos daba 1. En este caso, pues el vector, llamémoslo R1, pues divide al segmento CD en una proporción mu y 1 menos mu. Entonces, utilizando el teorema de la razón, vamos a tener que R1 va a ser igual a 1 menos mu por el vector D más mu por C, ¿cierto? Bien, ahora vamos a encontrar ahora otro vector, por ejemplo el vector OE, que podríamos hacerlo también con OF. De hecho ese podría ser un buen ejercicio, pero
De momento creo que es suficiente si lo hacemos, por ejemplo, con el vector E, que iría desde el origen hasta el punto E que divide al segmento AC. Y entonces, nuevamente, utilizando el teorema de la razón, primero vamos a señalar quién es E. Sería este vector de aquí. Utilizando el teorema de la razón, vamos a tener que E es igual a 1/2 por A más C, ¿cierto? Nuevamente, porque el punto E divide al segmento AC en una proporción de 1/2 y 1/2, o sea, justo a la mitad. Entonces ya tenemos E, ya tenemos D, R1. Nos va a interesar ahora, pues, hacer algo similar a lo que hicimos en el paso anterior, que es, vamos a señalar un punto sobre el segmento EB. Fijémonos lo que estamos haciendo. Primero, encontramos un vector de posición para el punto D. Con el punto D pudimos encontrar un segmento CD y buscamos un punto en el segmento CD que de momento es arbitrario, el cual ubicamos con el vector R1, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con otro punto del triángulo, que es el punto E. Es decir, ubicamos el segmento EBE, ubicamos un punto dentro del segmento EB, que ahora va a ser el vector R2, y lo que vamos a hacer es igualar estos dos vectores. Dado que estos dos vectores están sí o sí dentro de los segmentos C, D y EB, tienen que converger en un punto. Y ese punto sabemos que es el centroide del triángulo. Solamente ahí pueden ser iguales los vectores R1 y R2. Entonces, por eso es que nos interesa generar estos dos nuevos segmentos, gracias al vector D y al vector E. Entonces, bueno, ya que tenemos E, podemos suponer que el vector R2 divide al segmento EB en una proporción, supongamos, lambda y 1 menos lambda, similar a como hicimos en el paso anterior. Entonces, nuevamente, usando el teorema de la razón, vamos a tener que R2 es igual a lambda por E más 1 menos lambda por B. ¿Cierto? Recordemos, si el vector R2 viene desde el origen, se ubica aquí, entonces lambda va a multiplicar al vector que ubica al punto opuesto, que sería el punto E, mientras que 1 menos lambda va a multiplicar al vector opuesto, que sería B. Bien, entonces, con estas 4 ecuaciones creo que ya podemos obtener un resultado interesante. Porque, bueno, recordemos que nuestro resultado tiene que estar en términos de A, B y C, que son los vectores conocidos que definen al triángulo. Entonces, de alguna forma tenemos que desaparecer a E y a D. Entonces, lo que vamos a hacer es meter esta definición de E que encontramos aquí y esta definición de D aquí en R1 y después igualamos los dos vectores. Entonces, vamos a tener que R1 es igual a 1 menos mu por D, que sería 1/2 de A más B más mu por C. Y por otra parte, vamos a tener que R2 es igual a lambda por 1/2 de A más C más 1 menos lambda por B. ¿Cierto? Como dijimos, estos dos vectores tienen que converger en un punto que tiene que ser forzosamente el centroide del triángulo, por lo que realmente lo que estamos haciendo es encontrar los valores de mu y de lambda para los cuales se cumple que R1 y R2 son iguales, es decir, las proporciones. Pero bueno, eso lo veremos en un instante. Si R1 es igual a R2, entonces tenemos que 1 menos mu por 1/2 de A más B más mu por C es igual a lambda entre 2 por A más C más 1 menos lambda por B. Y bueno, yo creo que es conveniente desarrollar aquí un poco esta álgebra, de tal forma que tenemos A entre 2 más B entre 2 menos mu entre 2 por A menos mu entre 2 por B más mu por C igual a lambda A entre 2 más lambda C entre 2 más B menos lambda B
Que bueno, creo que aquí es conveniente dejarlo así, dado que lo que vamos a hacer es comparar. Es decir, vamos a tener vectores A, B y C de este lado con ciertos coeficientes, vectores A, B y C de este otro lado con ciertos coeficientes, y vamos a igualar los coeficientes, dado que los vectores de este lado tienen que ser iguales a los vectores de este otro lado. Y bueno, así es como vamos a encontrar unas ecuaciones para lambda y para mu. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, si factorizamos el vector A, vamos a tener pues lo que ya teníamos, ¿no? 1/2 menos mu sobre 2, y luego más b por 1/2 menos mu sobre 2 más c mu. Y pues de este lado vamos a tener lo mismo, ¿cierto? Entonces lo que podemos ver aquí es que el coeficiente de A, lambda entre 2, pues tiene que ser igual a 1/2 menos mu entre 2. Que lambda entre 2 tiene que ser igual a mu. Y que 1 menos lambda tiene que ser 1/2 menos mu entre 2. Entonces realmente pues podemos tomar cualquier ecuación. De hecho, por ejemplo, si decimos que lambda entre 2 es igual a mu, y además que 1 menos mu entre 2 es igual a lambda entre 2, podemos combinar estas dos ecuaciones de tal forma que pues esto es igual a mu, ¿cierto? Porque lambda entre 2 es mu. Entonces, 1 menos mu entre 2 es igual a mu. De tal forma que, pues aquí tenemos 1/2 igual a mu más mu entre 2. Y esto es 3 mu sobre 2. De tal forma que, cancelando el 2 aquí y el 2 aquí, nos queda que mu es igual a 1/3. Y si mu es igual a 1/3 de esta ecuación de aquí, tenemos que lambda es igual a 2 veces mu, que sería 2 entre 3. Perfecto, y bueno, con estos parámetros, creo que ya podemos encontrar a los vectores R1 o R2, que de hecho, a fin de cuentas, aquí da igual, porque con estos parámetros garantizamos que R1 y R2 son iguales. Entonces, podemos utilizar cualquiera de estas dos definiciones para encontrar ahora sí el vector de posición del centroide del triángulo. Entonces, vamos a ver. R1 es igual a 1 menos mu, que sería pues 1 menos 1/3, por D, pero D es 1/2 de A más B, más mu, que es 1/3 de C. Listo, y entonces, pues, ¿qué tenemos? Bueno, este número de acá es a 2/3. Este 2 se cancela con este 2. Y vemos que, pues, al final nos queda 1/3 que multiplica a A más B, más 1/3 de C. Y bueno, esto lo que nos dice es que el vector del centroide, llamémoslo G, pues va a ser simplemente 1/3 de A más B más C, lo cual es un resultado muy conocido de geometría elemental. Y bueno, recordemos que A, B y C son los vectores de posición de los vértices del triángulo A, B y C. Perfecto, entonces, bueno, esta fue una curiosa aplicación del teorema de la razón que nos sirvió para pues encontrar el centroide de cualquier triángulo dados sus vectores de posición, bueno, dados los vectores que definen la posición de los vértices del triángulo.